Hermoso problema de geometría. Vamos a resolver este problema de triángulos con propiedades de los triángulos. ¿Qué nos pide calcular? Dice calcular x en el siguiente triángulo, donde x es un ángulo. Veamos que todo el triángulo es un triángulo rectángulo. Este cuadrito nos indica 90 grados. Y vemos que dentro de él hay varios triángulos pequeños. Bueno, para empezar a resolver este tipo de problemas, hay que hacerlo por pedacitos, es decir, triángulo pequeño por triángulo pequeño, e ir llenando los datos de acuerdo a las propiedades de los triángulos. Entonces vamos a empezar con el que tenga más información, que es con este pequeño. Bueno, vemos aquí estas marquitas. Estas marcas nos indican que estos lados son congruentes, es decir, miden lo mismo. Y este puntito nos indica que este lado y este lado miden lo mismo. Entonces empezamos primero con este triangulito pequeño. Vamos a dibujarlo acá para que podamos apreciar mejor. Y vemos que estos dos lados miden lo mismo y el ángulo es 2x. Entonces, si un triángulo tiene dos lados iguales, ¿cómo se le llama? Se le llama isósceles. Entonces, si tiene dos lados iguales, quiere decir que también tiene dos ángulos iguales. ¿Y cuáles van a ser los ángulos iguales? Bueno, los que sean opuestos a los lados iguales. Entonces, este lado le corresponde a este ángulo y a este lado le corresponde a este ángulo que también mide 2x. Entonces, la primera información que podemos tener aquí a simple vista es que este ángulo mide 2x. Una vez que tengo esa información, ¿para qué me sirve? ¿Para qué le voy a utilizar? Bueno, y en ese triángulo no puedo hacer más, me voy al siguiente triángulo, que es este que está por aquí, ¿ok? Entonces, vamos a analizarlo. ¿Cómo paso esta información para este triángulo? Bueno, si nosotros analizamos el triángulo que teníamos, que era este, vemos que este ángulo que está aquí, que vendría siendo este de aquí, es el externo, ¿ok? Es el externo de ese triángulo. Entonces hay una propiedad de los triángulos que dice que dos ángulos internos, su suma es igual al ángulo externo del ángulo no adyacente. Entonces, o del lado no adyacente a ellos dos. Entonces quiere decir que este ángulo es la suma de estos dos, es decir, 4x. Entonces, yo puedo saber que este ángulo mide 4x. Entonces, de la misma manera como lo hicimos en el primero, vamos a aplicar o nos vamos a enfocar en este triángulo que está aquí. Entonces, si este mide 4x, entonces, dos lados iguales quiere decir triángulo isósceles. Entonces, este también mide 4x. Entonces, este ángulo de aquí también mide 4x. ¿Ok? Entonces, ya tengo más información en mi triángulo. ¿Cómo relaciono todo? Bueno, ¿qué me hace falta? Bueno, vamos a analizar por aquí. Vamos a enfocarnos en el tercer triángulo pequeño, que es este, un triángulo rectángulo. ¿Ok? Aquí mide x. ¿Ok? Si nosotros damos cuenta, estos dos ángulos que están aquí, ese es el externo de este triángulo. ¿Ok? ¿Cuánto mide este ángulo de aquí? 4 y 2, 6x. Entonces, yo aplico también la propiedad del triángulo, del ángulo externo. Entonces, dos ángulos internos, o la suma de dos ángulos internos, x más 90 grados, va a ser igual al triángulo externo del lado no adyacente, es decir, 6x. ¿Sí? 6x. Y ahora resolvemos esta ecuación. Entonces, restamos x de ambos lados, se cancela, aquí va a quedar 90, acá va a quedar 5x, dividimos entre 5 ambos lados, y 90 entre 5 es 18. Entonces x es igual a 18 grados. Entonces de esta manera nosotros encontramos el valor de x. ¿Te gustó el problema?